Juan Aguirre Caiso, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. ¿Cuánto utilizamos, verdad, Juan, Galder, ¿no? A veces Ah, sin hablar de ello, ¿no? sí, Sin darle sí, así importancia es. también. Pero a la vez es nuestra naturaleza casi, nos parece, ¿verdad? Al final de tanto oírlo y repetirlo, consideramos como que es algo nuestro, íntimo, que es parte de nuestra identidad, claramente, ¿no? Desde luego. Y si además, sobre todo en tu caso, el nombre responde a una lengua minorizada, tiene un valor añadido en el sentido de que es expresivo de una identidad colectiva, ¿verdad? De una Mm. cultura en peligro. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es el de la evolución de estos nombres propios de lenguas minorizadas, en este caso del euskera y del gaélico escocés, ¿eh? Porque nuestra invitada ha analizado y comparado el desarrollo de los nombres autóctonos dados a los niños y niñas vascos y escoceses en el último siglo, y a partir de ahí ha elaborado una teoría sobre la onomástica en lenguas minorizadas que me parece que es digna de conocer. Así que le hemos invitado a charlar con nosotros esta tarde a Leire Zalacaín Triani. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Leire, ongi etorri. Leire es investigadora en sociolingüística, especializada en el análisis de las relaciones entre lengua e identidad, y acaba de publicar en la Revista Internacional de Estudios Vascos y en la revista Euskonews dos artículos en los que hace balance de esa investigación comparativa que ha desarrollado sobre los nombres dados a los recién nacidos en gaélico escocés y en euskera de la Comunidad Autónoma Vasca entre 1930 y 2019. Entonces vamos a conocer un poco cuáles son sus conclusiones, qué es lo que ha obtenido de ahí. Como bien ha dicho antes Galder, nos vamos a Escocia porque Leire, desde Escocia nos estás atendiendo, ¿verdad? Sí, exactamente, desde Glasgow. Ah, muy bien, Glasgow, sí señor, señor en su caso. Bueno, Leire, primera pregunta. ¿En Escocia como en Euskadi es tan frecuente, como, o sea, allí es tan frecuente como aquí, poner a un niño o una niña un onomástico en gaélico? La influencia, la prevalencia de nombres en lengua vernácula escocesa es igual, menor, mayor que aquí. Pues hay bastante diferencia. En Euskadi, los nombres en euskera son bastante más populares o algo más populares que los otros en otros idiomas y llevan siéndolo desde los años 80, desde los años 90. Por ejemplo, durante la década de los 2010, en la comunidad autónoma vasca, 55% de los niños y niñas tienen nombre en euskera. Y en Escocia esto es bastante más bajo. Por ejemplo, en la última década, alrededor del 12% de los nombres que se les dan a los recién nacidos son en gaélico escocés. Y en su punto más alto, que fue en el 2004, la cifra es de un 19%. Entonces hay bastante diferencia en ese sentido. Mm. Leire, hablabas, ¿no? De ese cambio, ¿no? A partir de la década de los 80, pero ¿y la evolución? ¿Cómo ha sido, ¿no? La evolución, ¿no? Tanto en Euskal Herria como en Escocia a lo largo de los casi 90 años que has analizado, es decir, desde 1930 a 2019. ¿Siguen dinámicas diferentes? Siguen dinámicas diferentes, pero sí que tienen ciertos paralelismos. En Euskadi lo que se ve es una subida bastante clara. Desde el 1930 hasta el 1950 o 60 vemos que se dan bastantes pocos nombres en euskera a los niños. Hay un 4% en los años 30, un 5% en los años 40. Eso al final tiene que ver con las leyes onomásticas de la época franquista que no permiten darle a los niños nombres en euskera. Sí que parece que algunos consiguen pasar ese tipo de censura, pero hay unos números bastante bajos. Y luego, como ya he dicho, a partir de los 70 estos números suben de manera muy rápida, pues 20 puntos, por ejemplo, entre los años 70 y los años 80, hasta que en el 2000 llegamos al punto álgido, digamos, donde casi 63% de los niños de Euskadi llevan nombre en euskera. En Escocia esto es algo distinto. La evolución no es tan clara, pero sí que tiene ciertos puntos de interés. Como ya he dicho, está siempre rondando eso del 15%, a veces sube hasta el 20%, pero en ambos casos sí que vemos que hay un punto alto en los años 90 y 2000 y luego también una bajada en la década de los 2010. Yo creo que esta bajada en ambos casos está de cierta manera ligada a la globalización,
Cada vez se parecen más los nombres de pila a nivel global entre países, porque nos llegan nombres en otros idiomas, por los medios de comunicación, por movimientos migratorios, y los nombres en lengua minorizada, aunque sean tan distintos como el gaélico y el euskera, yo creo que son más vulnerables que otros nombres ante estos cambios, y por eso baja su popularidad. También señalas en el trabajo, Leire, que a veces, pues bueno, los sentimientos políticos también influyen. Es otro de las causas que pueden influir en estas oscilaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, no podemos afirmar nada en cuanto, no podemos decir por qué la gente da nombres a los niños, porque bueno, es una cosa muy personal y hasta cierto punto compleja, hay puntos de vista estéticos, de tradiciones familiares, pero es verdad que también se eligen los nombres, como bien decís, en base a la identidad cultural, y yo creo que esto es bastante visible en mis datos. En Euskadi, algunos de los nombres que se dan durante la dictadura franquista sí que son nombres con bastante significado cultural e identitario, como pueden serlo, por ejemplo, Amaya y Aitor. Ambos nombres fueron inventados por el autor Francisco Navarro Villoslada en su novela Amaya o los vascos, que tuvo mucha influencia en el movimiento nacionalista vasco de principios de siglo. Aitor en este libro es el patriarca de los vascos y de ahí vienen frases como Aitor en Izkuntza o Aitor en Semeak. Entonces me parece interesante que los pocos nombres que se daban en esta época fuesen nombres, digamos, pues tan euskaldunes. Luego, eso también lo vemos más tarde en Euskadi, como lo he dicho, con esta subida tan extrema que tienen los nombres en euskera, que claramente es gracias a la legalización de estos nombres, pero también creo que está relacionado a que hay en esta época más sentimiento euskaldun, con las leyes de normalización, la creación de medios de comunicación en euskera. La identidad vasca se vuelve muy relevante culturalmente y esto lo reflejan los nombres. En Escocia vemos algo bastante parecido. Los nombres en gaélico escocés se vuelven más frecuentes en la época conocida como el Renacimiento gaélico, en los 90, donde la identidad escocesa y el idioma gaélico se valorizan cada vez más. Se crean escuelas, se crean medios de comunicación en gaélico. No creo que sea casualidad que en esta época suba la cantidad de nombres en idioma minoritario. También en mis datos hay una muy ligera subida entre 2014 y 2016, durante y después del referéndum sobre la independencia de Escocia. En esta época, un 68% de la población se autodenomina escocés no británico. Este momento en el que suben los nombres con cierta carga identitaria, cuando hay momentos históricos relevantes, también se puede ver en otros países. Por ejemplo, en Turquía, donde se dan más nombres relacionados al Islam, cuando la identidad turco-musulmana es política y culturalmente más relevante. Mm. Leire, claro, seguro que has llegado a un montón de conclusiones, pero ¿existe un patrón onomástico común para lenguas minorizadas que podamos aplicar al euskera, al gaélico escocés, de la misma manera que al catalán, al gallego o al bretón? ¿O cada una responde a una causística diferente? Pues yo creo que sí y no, porque como hemos visto, sí que hay diferencias a muchos niveles entre Escocia y Euskadi, pero también hay ciertos puntos en común. Pues en ambos casos la evolución onomástica responde a influencias históricas que valorizan la identidad minorizada. En ambos casos evolucionan de manera conjunta y reconocible y son bastante sensibles a la globalización. Entonces yo sí que creo que podríamos hablar de una manera muy tentativa de una onomástica de lenguas minorizadas. Pero este estudio al final solo se focaliza en dos casos muy específicos, ambos europeos, ambos recientes. Entonces quizás al estudiar otros casos de otras zonas e idiomas se pueden sacar conclusiones muy distintas. Es un estudio reciente, es un hilo de investigación que solo está empezando, pero yo sí que podría decir que de cierta manera hay algunos elementos en común entre las lenguas y sus patrones onomásticos. Mm. Pues esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi, en el espacio que dedicamos a Eusko Ikaskuntza, hemos hablado desde Glasgow con Leire Zalakain Triani, que es investigadora en sociolingüística especializada en el análisis de las relaciones entre lengua e identidad, y hemos hablado un poquito también de nuestros nombres. Leire, eskerrik asko gurean izateagatik. Una curiosidad, en gaélico el nombre define el género. Sí, en gaélico sí que hay nombres con diferencia de género, bastante claros además. Ba, Leire, mila esker gurean izateagaitik eta laster arte, besarkada handi bat. Mila esker zuei, Gero arte. agur.
Juan, a ti te esperamos en un par de semanitas por aquí en Radio Euskadi, kultura.eus. Eskerrik asko, Balder. Zuri, behar arte guztioi. Hau. Kultura.eus